Thank you so much. Gracias a Simon Bradbury. Continuamos con nuestro segundo ponente, Gert-Jan Wilhausen. Se licenció en Psicología Cognitiva, realizó su tesis doctoral sobre actividad física y las caídas de las personas mayores y desarrolló el modelo de homeostasis sobre la dificultad del control del equilibrio. Desde 2013 trabaja en el Instituto para la Investigación de la Seguridad Vial en los Países Bajos como investigador senior. Actualmente lidera un innovador proyecto para evaluar la seguridad de las infraestructuras viarias y también investiga sobre la evaluación de la seguridad en las infraestructuras ciclistas. Gert-Jan Wilhausen, cuando quiera. Thank you very much. First of all, I want to thank the organization. Muchas gracias. Quiero dar las gracias a la organización y a todos los que han hecho posible que esté aquí y que me han invitado a hacer una presentación. Estoy encantado de estar aquí, de tener la posibilidad de compartir algunas de mis visiones con ustedes y quizás luego podamos hablar de ello más adelante. Okay, so we start. It's about cycling. Voy a hablar sobre el utilizar la bici y la seguridad cuando se utiliza la bicicleta. En primer lugar, una visión global, porque normalmente hablo de utilizar la bicicleta en Países Bajos y cuál es nuestra experiencia. Así que le quiero dar una visión de cuál es la situación en cuanto a seguridad, también la visión histórica, que veremos más adelante, y luego habrá otros elementos que comentaré más adelante. En primer lugar, Países Bajos, un país donde tenemos unos 17 millones de habitantes, tenemos muchísimas bicis y realmente la utilizamos mucho. Todo el mundo utiliza la bici. Es cuando vas a otro país, cuando te das cuenta de realmente cuando utilizamos la bici y tenemos la historia y el hábito de utilizar la bici. Y además hay muchos caminos para bici, muchos bidegorris y los utilizamos mucho. Así que realmente somos una nación de ciclistas e incluso seguimos estimulándolo, sobre todo en las zonas urbanas, pero deberíamos aumentar el uso y este es el mensaje. Y hay varias razones para ello. En primer lugar, porque tiene un efecto en la salud beneficioso, además es bueno para el medio ambiente, es divertido y además no supone mucho espacio en las carreteras porque tenemos ciudades muy densas y no tenemos tanto espacio. Así que hay muchos temas positivos en el uso de la bici y tenemos que tener esto en cuenta. Pero ahora vamos a pasar a hablar de la seguridad, que es otro elemento también conectado, pero otro elemento distinto. Cuando hablamos de la seguridad, de hecho, hay que tener en cuenta algunos de los aspectos que tienen que ver con el ciclista y la bici. Y en primer lugar, y tengo que mencionar esto de nuevo, y Claudia lo has mencionado, y he dicho, bueno, voy a repetir esto que ha dicho Claudia. Yo no soy muy bueno al estimar el impacto de la velocidad sobre su cuerpo. Esto es algo difícil de hacer para nosotros, pero hay que ver cuáles son las consecuencias de una alta velocidad en el caso de un impacto. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Y los ciclistas no lo hacen muy bien, pero además están rodeados de otras personas que tampoco calculan muy bien cuál va a ser el impacto de su velocidad. Un tema importante. Por otro lado, los ciclistas no van protegidos para nada. Quizás lleves un casco, pero la mayor parte del tiempo eso es todo. Así que vas rápido, tienes un impacto y no estás protegido, por lo tanto, eres vulnerable. Y esto es algo que afecta a todos los ciclistas en Países Bajos. Y luego hay otro elemento, y es que solo tiene dos ruedas. Así que una bicicleta, de hecho, es un vehículo de equilibrio, digamos. Y esto es algo que normalmente no se ha investigado mucho ni se ha tenido muchísimo en cuenta, pero requiere algo. Si estás equilibrando un elemento, y lo ven en esta imagen, esto requiere fricción, por lo menos suficiente
fricción para poder estar en equilibrio y en control. Y debemos ser conscientes de ello. Y no hay mucha evidencia de que como individuos seamos conscientes de cuál es la fricción y cuál va a ser el impacto sobre el equilibrio del ciclista. Lo voy a ilustrar en un vídeo. Este sería una parte. Y luego, por otro lado, necesitamos ese espacio para conseguir ese equilibrio. Porque si perdemos el equilibrio, necesitamos mucho espacio para volver a recuperar ese equilibrio. Y esto tiene consecuencias muy prácticas para la seguridad de los ciclistas. Y lo que vamos a ver aquí es una bicicleta. Perhaps you can start the video. No sé si podéis poner el vídeo. Okay. It's going a bit speedy because it's an electric bike. Va rápida porque es una bicicleta eléctrica, va a 30 kilómetros por hora. And it suddenly drops. Hasta que cae. Y he visto este vídeo en varias ocasiones y no hay nada que ver en cuanto a fricción, reducción, no hay hielo. Está un poco mojada la carretera, pero eso es todo. El ciclista no sabe si tiene que reducir la velocidad o no. De repente no hay suficiente fricción y cae. Luego aquí tenemos una serie de imágenes. Aquí tenemos dos bicicletas y una está pasando a la otra, pero al hacerlo la toca. Y en la siguiente vemos lo que ocurre. Vemos distintas imágenes de lo que ocurre. Lo que estamos viendo es que este pequeño toque, porque ambas bicis necesitan espacio y aquí no hay suficientes espacios porque hay coches y camiones, así que este es otro aspecto a tener en cuenta, porque los ciclistas necesitan bastante espacio para que no les acabe dando un coche. Y después de decir esto sobre las características de la bici, voy a hablar de algunas de las estadísticas de seguridad o falta de seguridad de la bici en Países Bajos. Si vemos los fallecimientos, vemos que no hemos podido reducirlo mucho desde 2009, pero sobre todo no estamos en una posición en la que se reducen estos accidentes porque son bastante estables y no se están reduciendo. Si pasamos a la siguiente transparencia, podemos ver la reducción entre 2009 y 2018. Vemos la división entre hombres y mujeres y además podemos ver dónde están las grandes cifras. Y esto es un término bastante, o algo bastante general, es que son las personas más mayores, tanto entre mujeres como hombres, los que están involucrados en accidentes fatales. Hay distintas razones para ellos, son vulnerables, tienen que controlar la bici y demás. These are from 2009 to 2018. Esto es de 2009 a 2018 y como ya he dicho somos un país ciclista, tenemos mucha infraestructura, pero ahora os voy a mostrar un vídeo que muestra parte de la historia en Países Bajos, porque la situación actual no siempre fue la situación del pasado. No podemos pensar que siempre estuvo ahí porque no es así. Así que les voy a mostrar el siguiente vídeo, si lo consigo. Países Bajos tiene el mayor número de ciclistas, pero además es el lugar más seguro en el que andar en bici. Esto sobre todo es debido a la infraestructura que se puede encontrar en todo el país. ¿Cómo los holandeses han conseguido esta red de carriles bicis? Algo que no saben muchos de ellos. Algunos creen que siempre han estado ahí y no siempre ha sido así. Sí que había algunos carriles
carriles bici, pero eran totalmente distintos a los que existen hoy en día. Estrechos, con una superficie no demasiado buena, peligrosos y no conectados. Y los carriles bici no eran muy necesarios y ahora, hoy en día, hay muchos ciclistas. Así que, como vemos, después de la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron. Los holandeses tuvieron que reconstruir su país y tenían riqueza. Entre el 48 y el 60, los ingresos subieron en un 44% de media. Y para 1970 habían aumentado en 222%. Así que se podían permitir muchas cosas, y desde el año 70 esto llevó a que hubiese muchísimos más coches en las calles de ciudades antiguas que no habían sido construidas para el uso de los vehículos, así que se derruyeron edificios para que se moviesen los edificios. Incluso algunos de los carriles bicis fueron destruidos. Las plazas se convirtieron en aparcamientos. Y los nuevos desarrollos se realizaron para estos viajes. Las distancias pasaron de 9 a casi 32 kilómetros de distancia de media. Pero esto tuvo sus costes. Se marginalizó el uso de la bici, bajaba en un 6% cada año y 3.300 vidas se perdieron en 1971. Más de 400 de estas muertes fueron niños por debajo de los 14 años de edad. Estas muertes hicieron que las personas se manifestasen en las calles y dijeron: tenemos que dejar o parar estas muertes de niños, y se escuchó su causa. Sobre todo cuando en el año 73 hubo una primera crisis del petróleo que afectó al país. El entonces primer ministro dijo a los habitantes que esta crisis cambiaría la vida y que tendrían que cambiar su modo de vida y depender menos en la energía, y que esto era posible sin descender la calidad de vida. Las políticas para fomentar el uso de la bici encajaban perfectamente. Los domingos sin coches para reducir el uso del petróleo recordaban a las personas cómo eran las ciudades sin vehículos. En estos momentos fue cuando hubo zonas peatonales que se crearon en los centros de las ciudades. Y además se veía que los vehículos afectaban a las personas, sus vidas y también al medio ambiente. Y empezó a haber manifestaciones a favor del uso de la bici y de la creación de los carriles bici. Bueno, lo dejo ahí para mostrarles un ejemplo. En el norte tenemos la ciudad de Groningen, que lo dividieron en los años 70, en los 80, de hecho, en 4 partes, y los coches no podían pasar de una parte a otra, tenían que salir de la ciudad, rodear la ciudad para entrar en esta otra parte de la ciudad. Así que hicieron que fuese mucho más atractivo el uso de la bici que el uso del coche. Esta fue una medida que se tomó de un día para otro en Groningen. Y podemos ver los años 60, los 70, con incluso más coches. Y luego, si vemos una imagen de 2014, vemos que la plaza central de la ciudad está así. De hecho, es como era hace 250 años, sin coches. Bueno, aquí vemos algunos soldados, pero hoy en día ya no hay esta situación en Países Bajos. Voy a seguir mostrándoles el vídeo. A mediados de los 90, los municipios comenzaron a experimentar con rutas seguras para las bicis alejadas de los vehículos, y se crearon estas primeras rutas en La Haya, por ejemplo. En retrospectiva, se podían ver como el principio de la política moderna de bicis. Aumentó de una forma espectacular el uso de la bici en La Haya
en un 60% y en otras ciudades también fue creciendo. Y vimos cómo se dio un cambio en Países Bajos. Así que, resumiendo, ¿qué es lo que llevó a este cambio? Existía el problema de las ciudades que no podían asumir más tráfico, que llevó a derruir edificios, pero también a demostraciones porque no había espacio para las personas. Luego, además, hubo muchos accidentes que llevaron a manifestaciones públicas. Luego, la crisis del petróleo y económica que nos llevó a reducción en el acceso al petróleo. La solución se encontró a nivel municipal, pero también nacional, con los que tomaban las decisiones. Y lo que hicieron fue alejarse del coche y pasar al transporte público y al uso de la bici. El uso de la bici ahora es una parte intrínseca de las políticas de transporte en Países Bajos. ¿Y cuál fue el éxito de los manifestantes? Las muertes de niños pasaron de 400 a 14 el año pasado. En este puente ahora tienen este carril bici y vemos también esta carril que se ha convertido en un lugar donde solo pueden pasar las bicicletas y no los vehículos, como pasaba anteriormente. Además, este es un lugar simbólico porque es un lugar donde se dieron las manifestaciones. Los manifestantes estarían mucho más cómodos tumbados ahí hoy en día. Los problemas de Países Bajos no son únicos y sus soluciones tampoco deberían serlo. Uno de los temas de los que se hablaba era la voluntad política, pero por supuesto había una forma conceptual de pensar, porque tiene que haber una voluntad, pero también unas herramientas, unos instrumentos para proporcionar mayor seguridad. Y una de estas era el concepto de la seguridad sostenible introducido en el año 1992. Y había muchos principios, pero uno de los principales también tenía que ver con los ciclistas, y era ese de que deberías separar a los usuarios vulnerables de las masas de vehículos que iban más rápido, y que si los fusionas en una zona, entonces tienes que reducir muchísimo las velocidades, lo máximo posible. Y esto estaba basado en la velocidad, porque ya hemos visto la imagen, pero también para distintas edades, sobre todo para las personas más mayores, podemos ver cuál es la probabilidad. Aquí estamos hablando de personas que van andando, pero vemos la probabilidad de que se les mate, y vemos que a partir de los 40 kilómetros por hora es muy alta. Y las personas más jóvenes vemos que no son tan vulnerables. Así que este fue también muy importante para tomar decisiones respecto a la reducción de velocidades. Ahora me gustaría mostrarle distintas medidas que parece que han funcionado basándonos en la experiencia y en la investigación. No voy a entrar en detalles, pero quiero mostrarles algunas de las cifras. Aquí hablamos de reducción de velocidad de las ciudades. Y luego tenemos los carriles bicis que están muy separados de las carreteras. Y luego la reducción de 80 a 60 en las carreteras también ha reducido los fallecimientos. Y luego también los cambios en las rotondas. Ya hemos hablado de los coches y de los camiones en Londres, que son siendo también un tema importante en Países Bajos, pero algunas medidas se han implementado y con estas medidas ha habido una reducción de un 40% de fallecimientos. Y lo mismo en cuanto al airbag para bicicletas, pero para aquellos que lo tienen, tiene una reducción significativa.
Y luego también tenemos algunos programas educativos en centros escolares de primaria y no hay ningún estándar para ello, no se han definido ni testado, pero esto es un tema que aún se está estudiando. No es obligatorio a nivel de secundaria, así que acaba en primaria y hay presupuestos para ello, así que hay dinero para este tipo de intervenciones, pero no tenemos una visión clara sobre cuáles han sido los efectos de este tipo de programas educativos. Ahora pasamos a otro campo y estos serían los heridos graves en accidente de tráfico. Si vemos los ciclistas, vemos que 2/3 de estos heridos graves son ciclistas. Y los números no están descendiendo, por lo menos hasta ahora. Por lo tanto, esto sigue siendo un gran problema en Países Bajos. Si vemos la proporción de ciclistas, esta es la proporción de heridos graves y principalmente están relacionados con la bici. Y la mayor parte de ellos, que sería casi el 80%, son accidentes sin el que esté involucrado un vehículo a motor. Si vemos los factores involucrados, vemos que una gran parte es la infraestructura, el 52%. Y luego otro 30% sería el control de la bicicleta. Así que esto también supone un reto. Y luego la seguridad sostenible, en lo que trabajamos desde los 90, tampoco está reduciendo. Así que, ¿cuál puede ser la naturaleza del problema? Bueno, se pueden tener en cuenta distintos elementos. Por supuesto, cada vez hay más personas mayores en las bicicletas y se va a velocidades muy rápidas. Además, ahora tenemos bicis, por lo tanto, van mucho más rápido. Y vuelvo a las infraestructuras. La distracción de la electrónica es un tema y luego tenemos el desequilibrio causado por alcohol y drogas. Y ahora voy a pasar rápidamente por este proyecto. Ya sé que me he pasado un minuto, pero voy a intentar acabar en los próximos 2. Este es el proyecto CycleWrap. No había una buena forma de evaluar cuál era la situación de la infraestructura. Así que se desarrolló y se validó esto al estudiar los distintos aspectos de los carriles bicis y todo lo que tenía que ver con la seguridad. Se tuvo, por ejemplo, temas de calidad, de alineación, de obstáculos. En cuanto a calidad, se tenían en cuenta este tipo de cosas que podéis ver en las imágenes. Por ejemplo, el tipo de infraestructura, pero también aquello que rodeaba al carril, que es muy importante para la seguridad. Si miramos los obstáculos, por ejemplo, los volardos, y tenemos este ejemplo que tenemos aquí, que está en medio de un carril bici, y sigue ahí, así que tenemos que hacer algo al respecto. Y luego la alineación, que tiene que ver con el tipo de movimientos que se requieren en el carril bici. Y luego, por último, algo que es muy importante, que es la alineación y la visibilidad, porque tienes estas señales en la izquierda, pero si miras a la derecha, esto es lo que ven aquellas personas que no tienen gran visibilidad, por ejemplo, en la noche. Así que no ven hacia dónde va, a no ser que esté señalizado en la carretera. Se hizo un estudio muy importante en Ámsterdam con 400 a 600 kilómetros de carril en bici y obtuvimos este tipo de datos.
se desarrolló este mapa mostrando la relativa seguridad o falta de seguridad en las carreteras. Esta sería una visión de este mapa y luego se puede entrar en mucho más detalle y ver exactamente cuáles son los problemas y dónde están localizados. Y para acabar, hay otro tema que ha surgido y del que también se está hablando aquí, que son las bicicletas eléctricas. Tenemos más de 1 millón en Países Bajos y la población que la usa es muy diversa y luego tenemos también estas que también son bastante rápidas, que todavía no tenemos muchas. Así que hay que ver cuál es la legislación. Por ejemplo, la bicicleta eléctrica es un máximo de 25, pero la pedelec sería de 45, sería como una pequeña moto y debería estar en la carretera y no en el carril bici. Ese es lo importante. Y voy a acabar con las conclusiones. En primer lugar, la seguridad mejora debido a la voluntad política y la planificación del futuro, y el concepto de la sostenibilidad ha sido muy útil para ello. Los carriles bicis fueron una intervención muy importante, pero también hay que tener en cuenta otras medidas que han mostrado su efectividad. La educación es necesaria, pero aún no sabemos cuáles han sido sus efectos, y es algo que se debe evaluar. Y los retos para el futuro son, de hecho, reducir los heridos graves, porque hay grandes cifras al respecto y necesitamos un enfoque proactivo, y además debemos ver cómo incorporamos las bicicletas eléctricas, que es uno de nuestros retos. Muchísimas gracias.